Espero que el Señor hoy nos hable, como siempre lo hace en este lugar, como siempre Él trae una palabra a nuestro corazón. Y espero que la palabra de hoy sea una de esas que marque un antes y un después en cada uno de nosotros. Que Dios hable a nuestro corazón, porque vamos a proclamar su palabra, vamos a proclamar lo que el Señor dice en su palabra. Hay una historia en la Biblia, iglesia, que ahorita lo vamos a leer, está en Hechos 3. Si gusta va buscando ahí el mensajito, la palabra, Hechos 3, ya le digo el verso. Hechos 3, hay una historia donde ahí el apóstol Pedro, iglesia, dejó una frase icónica para la posteridad, una frase que todavía 2023 años va a ser un eco en el corazón de nosotros, una frase que se dijo hace muchos años, inspirada por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dijo esta frase: lo que tengo te doy. Ahorita lo vamos a ver. Lo que tengo te doy. Una frase que quedó marcada en la historia y que hoy 2023 podemos decir: wow, ¿qué fue lo que le inspiró Dios en ese momento a Pedro para poder decir lo que tengo te doy? Diga conmigo, 1, 2, 3, lo que tengo te doy. A ver, 1, 2, 3, lo que tengo te doy. Hoy Dios nos va a hablar a nosotros y nos va a confrontar con su amor, con su misericordia. Porque vea lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, vamos a ir al verso número 1. Lo voy a leer desde el verso 1, porque dice la palabra de Dios que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Le suena eso al reto de oración? ¿Cuántos dicen amén? ¿Le suena eso a el poder de la oración? Hombres de oración, hombres consagrados a la oración, subían al templo a la hora novena a orar. Y dice, verso 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, escuche, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Verso 3, este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera una limosna. Le rogaba que le diera una limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo, ¿quién dijo? Pedro dijo, aquí hay una perlita escondida, así que tome nota ahí. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Que el Señor añada bendición a esta palabra. ¿Qué podemos sacar de este mensaje, iglesia, de esta palabra, de esta historia tan bella? Podemos sacar muchas perlitas escondidas, semi escondidas, que están en este pasaje. Hay muchas frases, hay muchas enseñanzas que Dios quiere darnos hoy a nosotros en estos días. Porque aquí hay algo interesante, iglesia, y nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios, reconocer algo. Porque vea qué interesante, iglesia. Lo primero que quiero compartir es saber qué tengo yo para dar. Saber qué tengo para dar. Se dice que nadie puede dar lo que no tiene. Se dice que si una persona, vamos a ver, si alguien aquí no es experto en pinturas, no es experto en pintar casas, qué sé yo, y lo contratan para pintar, ¿qué debería decir? Yo no sé pintar, no sé usar una brocha, no sé usar un rodillo, ¿sí o no?
Si a alguien lo contratan para hacer una actividad tecnológica, qué sé yo, y no sabe nada de tecnología, computación, debería decir, no, yo no sé, ese no es mi campo. Cada uno de nosotros deberíamos saber y ser humildes en Dios. ¿Qué tengo para dar? Porque aquí hay un detalle importante. Pedro dice, lo que tengo te doy. Y así titulé el mensaje hoy, lo que tengo te doy. Entonces la palabra de hoy para nosotros es, no podemos dar lo que no tenemos. Y ahora la otra pregunta es, ¿qué tenemos? Si usted es un recipiente, ¿de qué está lleno? La palabra que Dios nos quiere dirigir hoy a nosotros es revisar, hacer catarsis nosotros, hacer una revisión interna de qué está lleno mi corazón. Porque no voy a dar de lo que yo no tengo. Por eso Pedro con toda seguridad dijo, lo que tengo te doy. Pedro sabía que había en él. Y noté algo distinto, noté algo diferente. Fue Pedro el que lo dijo. Porque me puse a analizar que Pedro sabía que en él estaba el don de curar a ese hombre. Un hombre que tenía 40 años. Dice la historia que tenía más de 40 años y nació cojo. Usted sabe lo que es una persona durante 40 años estar imposibilitado a caminar y de repente toparse con un hombre que le dice, yo sé lo que tengo y lo que tengo te doy. Un predicador por ahí decía que dicha que Pedro no andaba plata, porque si no le hubiera dado una ofrenda, le hubiera dado una limosna, lo que estaba pidiendo, y ya se va contento, porque él estaba pidiendo una limosna. Y Pedro no andaba plata. Dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Tengo algo más valioso que el oro y la plata. ¿Cuántos dicen amén? Tengo algo más poderoso que el oro y la plata. ¿Cuántos dicen amén? Pedro sabía, él sabía lo que tenía. Y qué importante, iglesia, es saber. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder ser efectivos en el reino de Dios, a poder ser efectivos en el llamado de Dios, en el propósito de Dios a cada uno de nosotros. Porque vuelva a ver al que está a su lado, dígale, usted tiene un propósito de parte de Dios, usted tiene un llamado de parte de Dios. Estuvimos aquí con un estudio bíblico y las preguntas que hacían, ¿cómo sé yo qué don tengo? Yo les decía, yo sé la doña que tengo, pero no. Entonces, cada uno de nosotros decíamos, ¿y cuál es el don mío? Claro, lo vamos a descubrir cuando lo pongamos en uso, cuando nosotros comencemos a usar lo que Dios nos ha dado. Hablábamos de que toda persona que ha recibido a Jesús, ¿cuántos han recibido a Jesús en el corazón? ¿Cuántos dicen amén? Toda persona mínimo tiene un don. Pedro sabía, pastor, ahora sí, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Cuál es el propósito? Pedro lo sabía bien claro. Pedro tenía claro que estaba en él estaba el poder para sanar. Y vuelvo y repito, no todos tienen el poder de sanar. Dentro del escalafón, dentro de los dones del Espíritu Santo, dice que unos tienen el don de fe, otros el don de curación, otros el don de milagros, otros el don de profecía, otros el don de sabiduría, de predicar, otros el don. Cada uno, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, que cada uno el Espíritu Santo derrama conforme a su voluntad, a su querer, sobre cada uno como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu Santo derrama esas capacidades, esos dones. Nótese algo, y me puse a investigar. Quien dice lo que tengo te doy es Pedro, no es Juan. El que le levanta la mano, lo toma de la mano es Pedro. Me puse a investigar y no encuentro en la Biblia un solo milagro que haya hecho Juan el apóstol. No encuentro en la Biblia un solo milagro que haya hecho Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿cuántos creen que era un hombre de Dios? Preparó nada más y nada menos que preparó el camino para que cuando llegara el Mesías la gente ya estuviera advertida. Preparó el camino. Él fue como que, vamos a ver, cuando usted va a un concierto y está el cantante principal, pero ponen a alguien a abrir, ¿verdad? Como para preparar a la gente, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hizo Juan, preparar el camino, preparar los corazones, comenzar a preparar a la gente para que cuando viniera el Mesías encontrara gente dispuesta para la predicación del evangelio. Imagínese qué tarea, qué gran tarea le tocó a Juan. Pero usted no revisa en la Biblia que Juan haya impuesto manos y haya sanado a algún enfermo.
pero a Pedro sí. A Pedro lo vemos resucitando a una mujer. Resucitando, estaba muerta, la resucitó. Pero no vemos a Juan, y sin embargo Juan tuvo el privilegio de que Dios les regaló el Apocalipsis, el momento de la venida de Cristo, del anticristo, y todos estos eventos se los regaló a Juan, no a Pedro. Porque dígale al que está a su lado, todos somos diferentes y todos tenemos capacidades diferentes y todos tenemos algo que dar y algo diferente. No podemos andar imitando gente. Por eso es necesario, para ser efectivos, saber qué tengo yo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu don? Pastor, ¿cómo sé yo si yo tengo el don de sanar enfermos? ¿Has ido a orar por algún enfermo? ¿Te has levantado algún día y has pedido permiso en un hospital para ir a orar por cada enfermo? ¿Has tenido la intención de poder saber para qué soy? Si te han llamado y te han dicho, hermano, prepárese un tema, prepárese una predicación. No, es que yo no sirve. ¿Cómo sabes si nunca lo ha hecho? De repente tienes el don de predicar y predicas mejor que Benny Hinn. ¿Cuántas dicen amén o no amén? Pero nunca me he animado a hacerlo porque me da miedo. Yo empecé a predicar en Rosarios, ¿se acuerdan, mi amor? Había un señor que tocaba la guitarra, cantaba y me dicen a mí, ¿no le gustaría a usted hacer como una palabrita pequeñita y hacer una oración? Y eran esos rosarios del niño. ¿Cuántos iban a los rosarios del niño? A ver, levante la mano como señala, a ver, nada más para ver. ¿Se acuerda que como en el misterio cuarto empezaban ahí los tragos de Bacardí y todo eso? ¿No se acuerdan? No. Nosotros íbamos a los rosarios, aquella hermana dijo, amén, amén, tranquila. Imagínense que íbamos a los rosarios del niño y terminaba la gente bailando con la mula y el buey, porque terminaban hablando en lenguas, de verdad, sí, sinceramente. Lenguas de Bacardí, de ron colorado, de todas estas cosas, porque era una costumbre que se daba, que cada misterio que se rezaba, se mandaba el rezador, ¿verdad? El rezador decía, ok, hacemos un alto, viene Bacardí, todos Bacardí. Y yo me acuerdo que andábamos, mi esposa y yo, y a mí Dios me había rescatado del alcoholismo. Yo les he contado mi testimonio de que yo fui alcohólico. Dios me rescató de ahí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. De ahí me rescató el Señor. Y yo veo esa escena, toda la gente repartiendo tragos, y me llamó mucho la atención y eso me asustó, por decirlo de alguna manera. Y claro, ya cuando iba por el cuarto misterio, el rezador la letanía las decía como en latín o en no sé en qué idioma, porque ya le estaba llegando. Y yo le dije a mi esposa, no, aquí es interviniendo, entrando yo a orar de una vez, porque ya después no voy a dar tiempo ni de orar. Y me acuerdo que caía la presencia del Espíritu Santo cuando hacíamos la oración. La gente era quebrantada, la gente recibía a Cristo, porque estábamos aplicando el llamado de Dios, porque Dios me llamó a predicar su palabra. Empecé a predicar en Rosarios, en la corte teníamos un grupo de oración, y ahí la primera vez que me invitaron a predicar, y los que estaban dirigiendo el grupo me dijeron, Luis, Dios nos ha puesto en el corazón de que usted prepare un tema. A mí me hacía todo así, me temblaban las canillas. Era un auditorio ahí en el auditorio del Poder Judicial, y llegaban jueces, llegaban magistrados, llegaban gente que uno, digamos, humanamente puede decir, me encojo porque andan con sus trajes, sus corbatas, etcétera. Y yo en aquel entonces era conserje. Imagínense que cuando a mí me dijeron vaya a predicar, yo me sentí, y se los confieso, intimidado, porque yo decía, ¿qué le voy a hablar yo como conserje a esta gente que son preparados, que son jueces, magistrados, que son esto, que son lo otro? ¿Qué les voy a estar hablando yo? Y entonces yo traté de quitarme porque me dio miedo, sinceramente. Pero Dios me estaba llamando ahí a predicar la palabra. Y me acuerdo que me volvieron a insistir y me volvieron a insistir, y me pasó las de Moisés, no, manda otro, soy tartamudo, no tengo facultad, no tengo esto, no tengo lo otro. Y hasta que me decidí. Y ese día me acuerdo que preparé un tema, lo escribí en una hoja. Siempre me gusta hacer un borrador. Al final no hablo lo que está en el borrador, pero siempre me gusta hacer un borrador, un esquema. Y estoy ahí predicando la palabra, estoy ahí preparándome. Teníamos una piletita donde nosotros lavábamos los ganchos y todo eso para limpiar. Y recuerdo que me cambié la camisa porque me dio pena, se los digo así sinceramente, ir con la camisa o la gabacha de conserje. Vea lo atado que está uno a estas cosas, ¿verdad? Y los complejos, inseguridades que uno tiene que vencer para saber cuál es el llamado que Dios le tiene a uno. Y me acuerdo que me hinqué así en la piletica como a las 11:30. No hagan esto en casa, en la hora de trabajo no se ora.
pero ese era una emergencia. No busquen la hora de almuerzo, se ora en la hora de almuerzo nada más. No haga la de un compañero que llegaba como a las 8 de la mañana y decía: hermano, aquí estoy. Ya le digo yo, pero suave un toque, aquí se entra a las 7:30. Sí, pero primero lo primero. Yo entré en mi cuartito a orar. Ah, sí, qué bonito. Pero levántese más temprano porque aquí se entra a las 7:30. Y entonces eso era una emergencia. Me puse a orar y le dije: Señor, si esto es tuyo, úsame. Y ya me fui, me temblaba todo. Yo agarraba el borrador, estaba tras de eso, estaba lleno ese día. Habían como 40 personas y se me hacía la hojilla así y yo quería arrancar como con un rompehielo que hace uno, ¿verdad? Y hice un chiste de morados y no me funcionó. Y digo yo, mejor no hago el de la suegra porque me linchan aquí. Entonces fue como, y yo sentía a toda la gente así. Toda la gente estaba así como seca, como rígida. Y yo sentía esa cosa. Y en eso bajó la presencia del Espíritu Santo. Me calibra la unción del Espíritu Santo y comienzo a predicar con una libertad, como si fuera el predicador más grande de la historia, gente. Cuando viera magistrados hincados, otros llorando, y hice el llamado. Se quedaban asustados los compañeros, pero usted hizo el llamado. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y pasaban al frente y se hincaban y algunos hasta lloraban. Y después yo llegué a hincarme otra vez en la plietita, dale gracias a Dios. Yo decía: Señor, de verdad, cuando Dios te llama, Dios te da, te capacita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo voy a saber cuál es mi llamado si no tengo la valentía de dar ese paso? Porque gente da miedo. Cuando yo estaba ahí, yo me acuerdo que yo decía: ¿y si es una broma? ¿Y si me están llamando? Y me sonríe, está en cámara escondida, algo así. Un montón de cosas. O voy caminando, me subo a la plataforma y me caigo. Decía yo, vea, un montón de cosas que me pasaban por la mente. Pero ese día entendí que Dios me había llamado para predicar su palabra, que Dios me había llamado para comunicar el mensaje. La otra vez predicaba en una iglesia donde los pastores usaban palabras muy rimbombantes, muy elevadas, que palabras en griego, que del latín, y hablaban un montón de cosas que la gente decía: wow, qué profundo, ni entendí. Cuando Dios me llama a predicar, lo primero que me pone el Espíritu Santo es que las palabras que tenemos que decir son sencillas, que la gente pueda entender el mensaje, que la gente pueda salir con una palabra. Y a mí me decían que era el predicador en esta iglesia que predicaba en español, porque cuando yo me subía, yo contaba un chiste, una anécdota, una parábola, algo para que la gente pudiera entender la palabra. Y entonces me di cuenta que cuando Dios a nosotros nos da algo, es porque es para bendición del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Pedro sabía que había en él. Y vuelvo y repito, no había lo mismo que en Pedro que en Juan. Pedro no podía reclamarle a Dios: Dios, ¿por qué a Juan le diste el Apocalipsis? ¿Por qué a Juan lo llevaste a la isla de Patmos y ahí le mostraste el fin del mundo, le mostraste todo esto? ¿Y por qué a mí, que me llamaste como jefe, como jerarca, que me llamaste como el pastor, porque me decías: apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, ¿por qué a mí no me has dado una revelación como esa? Bueno, Pedro, pero a ti te di resucitar a una mujer. Porque todos tenemos cosas diferentes. Todos tenemos algo de Dios, pero es algo diferente. Y lo importante aquí, iglesia, es de qué estoy lleno. Y aquí viene el otro tema. Nadie puede dar lo que no tiene. Y aquí viene un tema interesante. A veces nosotros esperamos de las personas cosas. Me decía una joven un día de estos que estábamos conversando, que tenía un novio que era muy rígido, que era muy seco, por decirlo así. Y yo le decía: ¿y cómo es él en su casa? Ah, no, sus papás son muy aislados, su mamá es muy aislada, es hijo único, tienen posición económica, pero no se ve ese afecto, por decirlo de alguna manera. Y digo yo: bueno, aquí está la respuesta. Hay personas que no pueden dar lo que no tienen. Usted no le puede pedir a un árbol de uvas que dé manzanas. Por eso es que usted puede entender cuando un compañero de trabajo es grosero, es tal vez un poco rígido, tal vez un poco aparte o a veces tímido, porque nosotros no sabemos cómo fue criado, qué le dieron,
¿Cuál es el depósito? Cada uno de nosotros somos un depósito de Dios. Y le digo algo, vamos a ser llenos de lo que nosotros dejemos ser llenos. Si usted toma una vasija y la llena de tierra, ¿qué va a tener esa vasija? Tierra. Si usted tiene una vasija y la llena de aceite, ¿qué va a tener esa vasija? Aceite. Pedro sabía qué era lo que había sido lleno él. Número uno, sabía cuál era su llamado, su propósito. Y número dos, él se dejaba llenar. Y una persona que quiera ser usada por Dios tiene que dejarse llenar por Dios. Porque le voy a decir algo, si uno quiere ser usado por Dios, tiene que dejarse llenar por el aceite de Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Porque si usted llena este depósito de un montón de tonteras que están en el mundo, de eso vas a estar lleno. Porque no vas a dar lo que no tienes. Muchas veces se nos hace dificultoso a nosotros poder dar algo cuando hemos pasado toda la semana llenándonos de pura basura virtual. Si llenamos este depósito de pornografía, de videos eróticos, si llenamos esto de canciones mundanas, eso es lo que vamos a dar. Eso es lo que va a estar aquí adentro en el depósito. Porque usted y yo somos un depósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos como una computadora. Cuanto cosa le metamos, eso tenemos. Por eso Pedro dijo, yo sé lo que tengo, yo sé lo que puedo dar, yo sé, queremos ser efectivos en Dios. Bueno, vamos a tener que llenarnos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando nos llenamos de Dios, ¿qué vamos a dar? Entonces lo primero, iglesia, descubrir qué tengo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta, no me la conteste. ¿De qué estás lleno? No me la conteste. Esta es una pregunta para que la consulte en su casa. ¿De qué estás lleno? Mucha gente en su depósito está lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de depresión, de soledad, de ira. Son personas que andan bravas solas. Hay personas que se levantan desde la mañana y dicen, ¿hoy qué tenemos que hacer? Hacerle la vida imposible al otro. Porque estoy bravo conmigo mismo, no entiendo por qué tanta ira, tanto enojo, todo me molesta, todo me irrita. ¿De qué estoy lleno? De lo que yo esté lleno, de eso voy a dar. Si yo tengo paz, ¿qué voy a dar? Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Si usted tiene paz, ¿cómo sabe usted qué hay en el corazón de una persona? Ahorita lo vamos a ver, pero usted es una vasija. Diga conmigo, yo soy una vasija de Dios. Entonces, una vez que usted sepa cuál es el diseño, el propósito, el llamado, ahora sí, ¿de qué te vas a llenar? Pedro se llenaba de oración, se llenaba de poder, se llenaba de Dios, daba a Dios. Pero si Pedro considero que estuviese llenándose de los placeres carnales y pasajeros del mundo, eso iba a dar. Hay jóvenes que aconsejan a otro joven. Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al hoyo. Y hay jóvenes aconsejando a otro joven y los dos están metidos hasta aquí en algún problema, en drogas o en esto, en lo otro. No, primero yo tengo que pedirle al Señor salir de esto, llenarme de Dios y poder dar a Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Entonces Pedro pudo decir, lo que tengo te doy. Yo podría decir a mi compañero, sabe, lo que tengo te doy. Yo sé lo que tengo, yo sé la potencia que hay en mí, yo sé el poder que hay en mí, yo sé para lo que Dios me llamó. Iglesia, yo sé para qué Dios me llamó. Yo no voy a hacer algo de lo que Dios no me llamó. Si usted me dice a mí, pastor, usted podría meterse al coro y cantar. No, yo no canto. Tengo el don del encanto, pero no canto nada. Yo no canto nada. Yo lo sé. Y no debería uno sentirse mal si hacen un casting y le dicen, hermano, después lo llamamos. No nos llamen, nosotros lo llamamos. Debería ser uno maduro, saber que si no tengo el don de predicar, que si no tengo el don de qué sé yo, pero tengo algún don, porque Dios nos ha dado un don. ¿Cuántos dicen amén? Y hay muchos dones. Está el don de servicio. Hay gente linda que son así para el servicio, que están así cuando dicen algo y están atentos. Eso es servirle a Dios también. Limpiar sillas, barrer, en el sonido. Sin esas muchachonas que están allá, que nos ayudan todos los domingos, y los otros hermanitos, ¿qué haríamos? Cuando uno le hace una seña y le hace así, que le suba, imagínese. Todos somos importantes. ¿Cuántos dicen amén? Sin la hermana que está allá recibiendo a los otros hermanos, dándole un abrazo, diciéndole, hoy Dios te va a hablar. Todos somos importantes. Entonces, pero Pedro me llama la atención esta frase, y la voy a repetir muchas veces para que usted se la lleve en su corazón. Lo que tengo te doy.
Pastor, pero me cuesta abrazar. Entonces necesitamos ser sanados, porque tal vez no tuviste un padre que te abrazaba, tal vez no tuviste una madre que te abrazaba. Ahora que veníamos pasando el Día de la Madre, hay madres. Hablábamos del amor de una madre, pero también está lo contrario: la madre grosera, la madre golpeadora, la madre alcohólica, la madre que ha lesionado a sus hijos por una condición, la madre que le metió el pellizco hasta que, en 3 o en 4 así hasta que se lo, ¿verdad? Puro el pellizco de Kiko. De todo eso hay. Y claro, llegamos a grandes y nos cuesta abrazar, nos cuesta amar. O pasamos por una ruptura matrimonial, un divorcio, y entonces ya no creemos en los hombres o no creemos en las mujeres, porque creemos que todas las mujeres son infieles o todos los hombres son infieles porque a mí me pasó una experiencia negativa. No, no todos somos iguales. Entonces, ¿de qué estoy lleno? ¿Qué puedo dar? Pastor, a mí me cuesta mucho expresar el amor a las personas, la gratitud a las personas. Bueno, eso es parte de la sanación que Dios tiene que hacer en nosotros, porque usted es una vasija de Dios. Vuelva a ver el que está a su lado, vea qué vasijota, vea qué buena vasija, vea qué buena vasija. Diga, oh, calidad de vasija hizo Dios. Vea qué buena vasija, qué calidad de vasija, qué buena vasija. Ahora sí, ¿de qué quieres estar llena? ¿De qué quiero estar lleno? Pastor, tengo muchas cosas, yo también. Todos estamos en la misma barca, en la misma lucha, pero necesitamos sanarnos, necesitamos un despertar espiritual, necesitamos sanarnos, porque no vamos a pasar toda la vida genio y figura hasta la sepultura. Voy a hacer esto porque mi mamá era esta, porque mi abuela era esta. No, rompa usted el paradigma, rompa usted el molde, sálgase del molde, sea una vasija llena de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vasija llena de Dios, que le pueda decir a la gente afuera: jóvenes, sí se puede vivir sin drogas, sí se puede vivir sin pornografía, sí se puede vivir sin sexo ilícito, sí se puede vivir en santidad. Si somos felices, no necesitamos ir a la cantina o necesitamos ir al salón de baile para poder ser felices. No, podemos ser felices en Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Es que Dios da gozo, Dios da paz. Muchas veces uno buscaba llenar porque era un saco roto, una vasija rota, y trataba de llenarse. Yo me llenaba o me trataba de llenar en el alcohol, en las salidas, en andar con gente de mal ambiente, en la pornografía, en un montón de cosas. Trataba de llenar mis vacíos existenciales. Cuando llegó Cristo, llenó mis vacíos. Ahora, ¿de qué estamos llenos? La segunda pregunta. ¿De qué estamos llenos? Tercero, ¿de qué quiere estar llena usted? ¿De qué está llena? Porque si usted está llena de rencor, tienes que sacar todo eso en el nombre de Jesús y comenzarte a llenar de la vida de Dios, porque es lo mejor, iglesia. Hemos hablado acá de muchos temas, pero hoy yo decía, qué lindo Pedro. Pedro llegó y le dijo: hey, ven acá, vea, no tengo plata, no tengo oro, ¿acepta tarjeta? No, le dijo: no tengo plata, no tengo oro. Bueno, ahora hay iglesias que traen datáfono, ¿verdad? Y todo eso. Por simple. No, pero por datáfono, que dicen: hermano, si no trae ofrenda, no se preocupe, pase aquí. Pase aquí, no se preocupe, tómese el tiempo que ocupe, y ahí deposita esos $1,000. Nada. Qué tremendo. Pedro dijo: lo que tengo te doy, levántate. ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Cuántos dicen amén? Ay, a mí me gustaría que la gente diga: este hombre está lleno de Dios, porque lo veo que es un hombre misericordioso, perdonador, nunca anda hablando de la gente, siempre tiene una respuesta amable, siempre tiene una respuesta de Dios. Ay, qué lindo que cuando usted trate a alguien en su tienda donde usted trabaja, que usted vaya y pregunte allá donde yo trabajo, y que usted diga: mira, ¿cómo atiende Luis Serrano aquí a los contratistas o a los usuarios cuando está en la defensa pública? ¿Cómo los atiende? ¿Los atiende bien? ¿Los recibe bien? ¿O les habla: sí, ahorita lo atiendo, haga fila, espérese, cállese? Un día estaba en un tribunal, estábamos 3 jueces y estaba la jueza que precedía, y me acuerdo que el trabajador levantó la mano para decir algo porque llegó sin abogado, y le hace la jueza delante de toda la gente que estaba ahí, de los abogados contrarios, le dice: cállese, usted aquí habla hasta que yo le dé la orden, yo soy la juez. Me hago así yo para atrás y vuelvo a ver al otro compañero y hago yo: jamás, ¿cómo va a tratar a una persona así? Me dolió a mí. Y después él: ahora sí hable. No, ya no. Todo regañado. Qué tremendo. Y hay gente así. Es más, me he topado con choferes de bus, no solo gente que está en puestos altos, no, un chofer de bus que le habla a la gente todo grosero. Yo les contaba a ustedes la otra vez, me subo en Sabanilla, venía
de correr, entonces andaba así un poco como chapulín, vestido un poco como chapulinesco, y me subo, yo no vi el letrero y le digo yo, este es el bus que va de Sabanilla. Me hace el chofer, lea, y yo, ay, gracias, es que no vi, perdón, y le digo, no vi. Y si no hubiera sabido leer, entonces le digo a alguien que no sabe leer, lea. Groseros. Entonces, lo primero, iglesia, ¿de qué estamos llenos? Pedro sabía de qué estaba lleno. Vamos a avanzar un poquito. Quiero que leamos esta cita bíblica, por favor, si es tan amable. Mateo 12:34. Vamos a buscar mejor primero Lucas 6:45, allá en el sonido, por favor. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Lucas 6:45. Dice así la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué dice? Vamos a leerlo aquí todo, vamos a ver, leámoslo despacito, despacito, como dijo el salmista, despacito. El hombre bueno, la mujer buena, para que no digan, ve, le están hablando los hombres, no, la mujer buena, el hombre bueno, la persona buena, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Oiga, ¿quieres saber qué hay en el corazón de una persona? Hable con ella un momento, hable con ese compañero de trabajo, hable con esa compañera de trabajo. Si comienza a hablar del esposo, es que ese viejo no me comprende, ese viejo no me atiende, ese viejo, eso hay en el corazón. O habla con el esposo, y si el esposo está hablando solo de adulterio, de esto, de vio qué buen video vio, eso es lo que hay en el corazón. O si solo le habla de plata, solo eso hay en el corazón. O si solo le habla de ego, de egocentrismo, de orgullo, de prepotencia, eso hay en el corazón. Dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ojo lo que dice, es que son palabras, hermanos, que de verdad son palabras que quedaron en la historia, en la Biblia, plasmadas por Jesús para nuestra edificación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que habla la boca de nosotros, si solo habla groserías, si solo habla tonteras, si solo habla ira, si solo habla pleitos, si solo habla enojo, si solo habla cosas, eso es lo que está en el corazón. Pero si en el corazón hay paz, si en el corazón está la bondad de Dios, la unción de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, de eso va a hablar, hermanos. Por eso es que de lo que está ahí en el corazón, el depósito, ahí no vamos a engañar. Vamos a ir a la otra cita bíblica que está en Mateo 12, que es una réplica de esto. Mateo 12:34. Vamos a leerlo ahí. Dice, wow, esa palabra es muy fuerte. No le diga al que está a su lado, le están hablando, por favor. No diga como un hermano que llegó y dice, hermano, les traigo una palabra de bendición a ustedes. ¿Se acuerdan? En un encuentro. ¿Se acuerdan? Hermano, les traigo una palabra de bendición a ustedes. Y todos los hermanos, era un encuentro de hombres, y todos los hermanos con malditos todos porque me han robado. Iba a hablar del diezmo y empezó así como tirando. Y digo yo, wow, qué rudo. Malditos todos porque me han robado. Generación de víboras. Claro, Jesús le está hablando a los fariseos de la época y le está diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Wow. Es que la Biblia es así, hermanos. No la podemos teñir, no la podemos acomodar. Y Jesús dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere saber qué hay en el corazón de su jefe? Déjelo hablar un ratito. Hable con él un ratito. Ahí nos damos cuenta qué hay. Y ahora sí, iglesia, nadie puede dar lo que no tiene. No se sienta mal cuando ese compañero te trata grosero, cuando ese familiar te trata groseramente. No se sienta mal, es lo que hay. Es lo que hay en su corazón. Pueda entender, ese hijo que es grosero con la madre, esa hija que es grosera, es lo que hay. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá? Bueno, definitivamente nadie puede dar lo que no tiene.
Nos hemos llenado de cosas, de chunches, ¿sabe? Esta generación es tremendo, porque es la generación del sentir. Le dicen la generación de cristal, ¿verdad? Pero es la generación de que todo lo que se habla, el estar bien, el sentirse bien, el éxito, todos los mensajes en internet, en redes sociales, es todo para que usted esté bien, para que se sienta bien. Están hablando ahora de la salud mental y han metido un montón de temas, porque todo se trata. He escuchado hasta iglesias, predicadores que abrazaron todas estas filosofías y que ahora le venden a usted, al creyente, al que está escuchando la palabra, al predicador, le venden la idea de que Dios está en torno a usted, de que usted es el más importante del universo. Es más, casi más importante que Dios. Que Dios está atento a ver qué ocupa, como si Dios fuera una especie de sirviente, como si Dios fuera una especie de que mi chiquito está bien, a mi chiquito, como ese papá que quiere darle todo a su hijo. Presentan esa idea de Dios y no presentan que Dios es soberano y que nosotros estamos aquí solo para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que Él diga es lo que gobierna y lo que manda. De que yo no puedo estar en función de sentirme bien, de estar bien, porque no, muchas veces lo que le pedimos a Dios, sinceramente, no lo da. Hay veces que Dios nos da o algo mejor, o Dios dice, espérate hasta que estés preparado. Pero entonces muchas veces nos venden el mensaje, la nueva era, y todas estas filosofías, aún las iglesias están predicando el evangelio de la prosperidad, donde todo es tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor vestido, las mejores cosas, porque usted es hijo de un príncipe y porque usted tiene que estar. Y entonces cuando esas cosas no llegan, nos frustramos, porque decimos, pero yo soy un hijo del príncipe, y entonces ¿por qué no puedo usar esta camisa de marca? ¿Qué sé yo? Y sentimos, me acuerdo una vez cuando un compañerito en el trabajo andaba una camisita humilde, así como con unas costuras ahí, porque se le había abierto y le había cosido como a mano y todo. Y entonces llegó una persona de estas cristianos que van a estas megas iglesias y le dice, no, quítese eso, no diga que usted es cristiano, porque usted no está dando testimonio de un hijo de Dios, un príncipe. Y yo, otro que iba con un carrito que ya iba ahí como que empujándolo, y entonces decía, Cristo es mi Señor, y él le dijo, quítele eso al carro porque eso no da testimonio. Entonces hemos rebajado el evangelio a lo material, al estar bien, al sentirse bien. Otra cosa que está pasando y que está atacando a la humanidad, porque todo es estético. Entonces el cuerpo de nosotros nos volvimos culteros a nuestro propio cuerpo. Entonces ahora somos dioses de nosotros mismos. Ahora los gimnasios están llenos, no por salud. Y está bueno que alguien haga ejercicios y se cuide por salud. Pero cuando ya se convierte en vanidad, en que lo que yo quiero es aquí, que lo que yo quiero es acá, y que no salgo de un gimnasio y mi gimnasio se vuelve el Dios, está malo. Porque todo esto es lo que está atacando ahora el mundo. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer, si le gusta hacer pesas y todo eso, por salud, porque todo eso es bueno. Pero por estético o por vanidad, o inclusive porque ya me convertí yo en mi propio Dios, gente, esta época hay que tenerle mucho cuidado, porque lo que está en el corazón, ahora sí, y con esto quiero ir aterrizando el mensaje. Yo no puedo hacer, iglesia, lo que hizo Pedro, porque yo sé de que estoy lleno y sé que tengo, y yo sé lo que tengo. Yo sé que muchas veces a nosotros los pastores nos presionan para que nosotros hagamos lo que hacían los apóstoles, y yo les digo, no podemos nosotros ponernos en los zapatos de ellos, porque hay cosas que Dios se los dio a ellos nada más. Es más, ni siquiera a otros apóstoles. Yo no veo, por ejemplo, a Felipe haciendo milagros. Bueno, Felipe sí, se transpuso, pero no veo a otros apóstoles haciendo milagros como los que hacía, por ejemplo, Pablo, como los que hacía Pedro. No veo, por ejemplo, profetas del Antiguo Testamento haciendo las cosas que hacía Elías, porque cada uno tenía un llamado específico, y eso hay que entenderlo, y eso nos va a dar a nosotros madurez y crecimiento. Saber para qué soy bueno, saber si voy a jugar en un equipo, si soy delantero, si soy portero, si soy defensa, en cuál puesto juego más, y eso se llama madurez. Entonces yo no puedo imitar a Pedro.
Yo tengo que decir y buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que me has dado a mí? ¿Qué puedo dar yo? Porque cada uno de nosotros va a dar lo que tiene. Y para ir terminando con el mensaje, iglesia, si somos vasijas de Dios, lo primero que le quiero pedir es: si tenemos cosas que sacar, hoy puede ser una mañana para vaciar esa vasija en Dios. Y si tenemos cosas que llenar, hoy puede ser una mañana para llenarnos en Dios. Entonces yo quiero proponerles algo, que hagamos una dinámica. Siempre me gusta terminar con oración. Quiero que me apague la luz un momentito. Y hay un canto que usted sabe y lo conoce muy bien. Quiero que se ponga de pie un momentito. Póngase de pie y vamos a hacer este ejercicio, porque hoy le he pedido al Espíritu Santo que traiga sanidad al corazón de cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo traiga sanidad al corazón de cada uno de nosotros. Que sea Él sanando nuestros corazones. Y que nosotros podamos revisar dentro de nosotros: ¿de qué estoy lleno hoy? ¿De qué estoy lleno? ¿Esto que estoy lleno podría darlo a otra persona? ¿Sería edificante? Si estoy lleno de algo, ¿me puedo vaciar para llenarme del aceite que viene de Dios? Del aceite de Dios. ¿Podría llenarme hoy, por ejemplo, de fe, de esperanza, de vigor, de fuerza en Dios? Podría llenarme hoy y decirle: Dios, lléname para poder ser una bendición en mi casa, para poder dar a mis hijos, para poder dar a mi familia, para poder dar a mis compañeros. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo ser lleno yo? ¿De qué puedo ser lleno yo y qué puedo dar yo? Vamos a poner un canto y quiero que usted cierre sus ojitos y que podamos orar.